Los próximos minutos de Para Todos la 2 los vamos a dedicar a conocer qué es y para qué sirve la musicoterapia en todas sus presentaciones. El sonido, el ritmo, la melodía y la armonía son utilizados en muchas ocasiones como complemento en el tratamiento de algunas enfermedades o de algunas conductas. Evidentemente, partimos de la base de que la música por sí sola no cura, pero puede, según los musicoterapeutas, ayudar a rebajar algunos síntomas. Para hablar de musicoterapia contamos hoy con Jordi Jauset, doctor en comunicación, ingeniero y músico. Como investigador y divulgador de las aplicaciones terapéuticas del sonido y la música, ha publicado diversos libros, como por ejemplo Sonido, Música y Espiritualidad o Terapia de Sonido, Ciencia o Dogma, dos libros que tenemos aquí en la mesa. Y también tenemos con nosotros a Núria Escudé, musicoterapeuta, psicóloga y profesora de música, directora del máster de musicoterapia en la Universidad de Barcelona y musicoterapeuta en el Departamento de Oncología del Hospital de la Esperanza. Nos acompaña Rosa Puerto, psicoterapeuta de las artes expresivas y terapeuta de sonido, imparte seminarios por toda Europa y es autora del libro Terapia de Sonido. Y también contamos con Isabel Agudo, presidenta de la Asociación Catalana de Musicoterapia y coordinadora del máster de musicoterapia del Instituto ISEP. Muy buenos días a los cuatro, gracias por acompañarnos. Es curioso porque ya Platón, ¿verdad?, y Aristóteles hablaban, ¿no?, de la importancia de la música en la educación y en los estados de ánimo, ¿no? La teoría de etos de Aristóteles ya habla de los efectos sobre las emociones o la espiritualidad. ¿Qué razón tenían los clásicos? Y tanto, mira, para explicarnos el tema de la musicoterapia, ¿no?, que es la utilización de la música con beneficios terapéuticos. Te pondré un ejemplo. Nosotros estamos implementando la musicoterapia en los hospitales, en el Hospital del Mar y en el Hospital de la Esperanza. Es un proyecto que utilizamos la música con finalidad curativa, con finalidad de aumentar la calidad de vida de los pacientes. Es un proyecto que estamos llevando a cabo desde el hospital, donde se han implicado todos los médicos y con unos resultados muy positivos. El desarrollo de la música en los hospitales ayuda sobre todo a la cualidad, al estado emocional de las personas. Estamos no solamente desde la base psicológica, que como bien decías, no desde los griegos, como aumenta el estado de ánimo de las personas. Nosotros también estamos evaluándolo a través de unas variables físicas cuantitativas, como puede ser cómo varía la tensión arterial, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Llevamos a cabo un proceso con los enfermos de cáncer en la unidad de curas paliativos, en donde vemos cómo la música, antes de realizar la sesión de musicoterapia, todas estas variables van cambiando. La presión, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. O sea que no solamente hay en el plano psicológico, que como después hablamos con los pacientes, vemos su gran estado positivo después de realizar la musicoterapia, sino que hay una parte fisiológica muy importante para nosotros como musicoterapeutas. Vamos con más opiniones. Isabel. Bueno, pues yo como musicoterapeuta desde hace ya 14 años, para mí la música siempre ha sido muy importante en mi vida, y poder ayudar a la gente a través de la música a sentirse mejor es una de las profesiones que creo que es más humana y más bonita, ¿no? Entonces yo personalmente trabajo con enfermos mentales en psiquiatría, y ahí se ve que como hay un concepto en musicoterapia muy importante, y es que los seres humanos somos seres musicales. Tenemos el ritmo de nuestro corazón, de nuestro andar, de nuestro hablar. Entonces la música está desde que nos conciben hasta que morimos, y cuando enfermamos es muy posible que nuestro ser musical no enferme. Entonces en musicoterapia vamos a incidir sobre la parte sana, y sobre todo en musicoterapia en psiquiatría, para ayudar a esa persona a expresar sus emociones, a expresar sus dudas, a salir hacia afuera y sobre todo a sentirse un ser humano normalizado, ¿no? Pienso que la música a todos nos alegra, a todos nos ayuda, a todos nos hace compañía. Entonces allí donde la gente sufre, donde hay dolor, es donde más tiene que estar la música, ¿no? Pero Jordi, ¿cree que somos conscientes realmente de las influencias, las buenas influencias de la música en nuestra salud? ¿O todavía no somos conscientes? Yo creo que hay muchísimas evidencias científicas hoy en día de cómo influye la música y el sonido en la salud.
Hay muchas evidencias, bueno, pues porque hay la gran capacidad de las neuroimágenes desde hace unos 20 o 25 años, y entonces podemos observar qué ocurre en las distintas áreas del cerebro cuando recibimos estos estímulos, ya sean de sonido o de música. A partir de este análisis visual, bueno, pues se intenta aplicar todo lo positivo y beneficioso de la música para determinados tipos de enfermedades o disfunciones. Bueno, con la señora Rosa Puerto vamos a hablar de algo más que de música, ¿no? De la terapia del sonido. Porque, ¿qué influencias pueden tener los sonidos sobre los seres humanos? Muchísimas, porque piensa que somos pura vibración y todo el cuerpo es una caja de resonancia, con lo cual cada órgano, cada parte de tu cuerpo tiene una resonancia. Imagínate que una orquesta desafina en un momento. ¿Por qué desafina? Porque hay unas emociones, hay algo que ha hecho que el cuerpo esté en desarmonía, entonces no vibra en armonía todo el conjunto, y allí lo que intentamos hacer con la terapia de sonido es devolver esa armonía al cuerpo a través de la vibración. Puede ser a través de la voz, bien de la persona que canta ella misma, el paciente, o es el terapeuta que lo aplica a la persona, o a través de varios instrumentos o de música grabada. Usted dice que aprende a utilizar el sonido para liberar o minimizar el dolor físico o emocional generado a diario en el equilibrio interior. Sí, te explico. Cuando tenemos una emoción, un sentimiento que no es expresado, eso queda cristalizado en el cuerpo, es como una memoria. Igual que tú te acuerdas de ir en bicicleta y hace 10 años que no vas y luego te pones una bicicleta y te vuelves a acordar, el dolor queda cristalizado en el cuerpo. Entonces, lo que hace la música es romper ese dolor y hacer que salga y hacer consciente a la persona de dónde viene. Porque como terapeutas lo que nos interesa es que la persona, a través de la música, sea consciente de dónde viene ese dolor. Pero vayamos por partes. ¿No es lo mismo entonces educación musical que musicoterapia? No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Expliquemos las diferencias, por favor. Cuando nos planteamos la educación musical, nos planteamos unos fines musicales, o sea, que el alumno siga un ritmo concreto, que haya una afinación por parte de la melodía que está tocando, que hay unos fines a nivel instrumentales. Cuando nos planteamos una educación en musicoterapia, cuando nos planteamos la terapia musical, los objetivos son terapéuticos. Nosotros utilizaremos la música con un niño autista para que se pueda comunicar, tanto a nivel verbal como no verbal. O con un niño con parálisis cerebral ayudaremos a través de la música, no para que realice esa canción perfectamente, sino para aumentar su coordinación a través de todos sus músculos. La diferencia es sobre todo que los objetivos son terapéuticos. Vamos a coordinar movimientos, a reforzar lo que es la memoria, la autoestima. Sí, yo diría que cuando vas a aprender a tocar un instrumento, el fin que persigues es una perfección estética de dominio del instrumento y del sonido. En musicoterapia es otra manera de entender la música. Partimos de la idea de que todos somos seres musicales y tenemos las técnicas de musicoterapia en que la música se puede escuchar, que es lo primero, entonces trabajaremos con la audición musical. La audición musical nos va a hacer identificarnos con la música, por qué nos ronda esa cancioncita en la cabeza, ¿no? Porque esa canción está unida a lo que estamos sintiendo, pensando. Trabajamos con la voz, que es el instrumento musical que todos tenemos dentro, y que cuando estás enfermo o tienes una patología, la voz es el manifiesto claro de que algo te pasa. Trabajamos con los instrumentos en la improvisación musical y también el cuerpo, porque la música mueve el cuerpo, ¿no? El ritmo va directamente a lo fisiológico, la melodía va a la emoción, la armonía va más a lo cognitivo. Entonces, todos, cuando trabajamos en musicoterapia, consideramos que todos los seres humanos pueden hacer música, disfrutar con la música y trabajar desde esas técnicas, escucharla, hacerla, cantarla, sentirla. Y también sabemos que una música, los ritmos de la música nos pueden ayudar a dinamizar a las personas porque va directamente a lo fisiológico, un ritmo rápido, o a relajarles. Entonces la relajación, cuando hay tremendos estados de ansiedad, pues es muy importante, ¿no? Entonces sabemos que con la música lo podemos conseguir más fácilmente por muchas razones, porque la música, el ritmo, las ondas alfa del cerebro, entras en un estado. La música en la India
es para relajarse, meditar. ¿La musicoterapia para los niños, a qué niveles de influencia en su aprendizaje y desarrollo les aporta a los críos? La musicoterapia, más que la musicoterapia, aquí yo creo que habría que hablar también de la educación musical. Es decir, el gran hecho de que un niño a una determinada edad aprenda a tocar un instrumento moviliza de tal forma distintas áreas del cerebro que eso al cabo de unos años le da unas habilidades que si no lo hace durante una determinada etapa, luego es difícil que lo pueda conseguir. Entonces es muy importante para cualquier aprendizaje el aprender a tocar un instrumento. Fíjate que lees una partitura, interpretas un lenguaje, movilizas una mano o las dos manos, todo eso te hace trabajar al cerebro, los dos hemisferios, y bueno, aumenta la plasticidad y te da unas habilidades muy importantes. Es además muy importante para un niño. Yo he trabajado en la educación durante muchos años y la educación musical es importante para que el niño tenga una salida de expresión, de conectar con una parte de sí mismo que a lo mejor podría estar desconectado. Y precisamente en una sesión la gente muchas veces viene, yo al menos trato más bien los casos emocionales de ansiedad y de estrés. Hay una desconexión en la persona. Entonces la música lo que hace es juntar todas las partes fragmentadas de la persona, porque cuando hay una fragmentación en alguien hay una desarmonía. Entonces la música lo que hace es unir. Si el niño ya de un principio, sea con un instrumento, sea cantando, tiene esa conexión con sí mismo, la puede recuperar en algún momento, o si hay alguien que le ayude, la volverá a recuperar porque le acompaña en el camino. ¿Y el papel que juega la música en personas discapacitadas, por ejemplo? Es importante lo que hablábamos de que empiece lo más antes posible. Yo les digo a los padres, cuando vienen al Instituto Catalán de Musicoterapia a realizar las técnicas musicales, cuanto más pequeños mejore, porque vamos a estimular todo lo que podamos con la música, desde la atención, la verbalización, la psicomotricidad y lo que comentaba Jordi, ¿no? Cuanto antes mejor, porque a partir de los 7 años ya es más complicado, todo el proceso de las neuronas, de las interconexiones. Entonces todo lo que vemos es que cuando nos llevan más pronto a los niños, su desarrollo a nivel musical es mucho más efectivo. Yo veo niños que me los han llevado con 5 años, por ejemplo niños con síndrome de Williams, y que ahora tienen 17 años y están empezando ellos a componer sus canciones, que escuchan en la radio, que escuchan en sus CDs y empiezan a componerlas. Pero todo eso ha sido porque ha habido una evolución, porque ya desde pequeños han estado en contacto con todos los sonidos, con toda la música. Fíjate, en el caso de discapacidades, hace poco observé un reportaje de una persona con parálisis cerebral que le habían diseñado un software especial para componer música. Solamente podía mover la cara. A través de infrarrojos, él aprendió a utilizar un determinado software y podía componer música. Si tuvieras la cara de satisfacción de esa persona cuando veía que podía producir sonidos, que podía componer música, aunque no pudiera moverse, es decir, la música en este caso no le va evidentemente a curar, pero no le curará la parte física, pero su parte mental, emocional y espiritual. ¿Qué podemos decir de esto? La música nos influye en todas las dimensiones. Pero si nos centramos en estos casos de los niños que estaba comentando, señora Escudé, ¿hay datos que nos reafirmen en el tratamiento con música o sin música, si es más efectivo de una manera u de otra? Realmente no sé si hay datos. Lo que sí es que es una terapia que a los niños con discapacidades les encanta. Funciona. A mí no me ha pasado nunca que venga un niño a la terapia musical y que no le haya gustado. A los niños les gusta la música, como los niños son musicales. Y sobre todo una terapia musical en la que pueda desarrollar todo su autoestima, que pueda canalizar. Es que es importante la musicoterapia para que puedan expresar sus emociones. Con una terapia verbal es muy difícil de poder adentrarse en la parte emocional. Con una musical, cuando empiezan a crear entre ellos músicas, empiezan a interpretarlas, sus canciones, expresan lo que les está pasando hoy a través de las improvisaciones, esto es lo que les ayuda a conectarse con la realidad. Isabel, ¿querías comentar algo?
Bueno, yo quería influir un poco en la idea de Rosa, que me parece muy interesante, ¿no? En musicoterapia, y hoy día ya sabemos que los seres humanos somos seres holísticos, ¿no? Y lo bueno que tiene la música, apoyando lo que decían ellos, es que llega de una manera holística a todas las áreas de nuestro ser. La música llega a nuestra área física porque es vibración, nos llega a nuestra área emocional, nos llega a nuestra área social, a nuestra área motriz, y a través de todas, como llega a todas las áreas, podemos, según donde esté la dificultad de nuestro paciente, incidir más en una o en otra, porque sabemos que la música llega a todas. En mi caso, vosotros trabajáis con niños, pero yo trabajo con adultos, personas que han tenido una crisis y están en una clínica psiquiátrica, ¿no? Entonces hay muchos de ellos que su enfermedad es crónica, ¿no? Y su identidad es ser enfermos. Entonces, cuando un paciente te dice después de una sesión, aquí me he olvidado de que estoy enfermo, eso es importantísimo. Una persona que por medio de la música, el poder de evasión, de placer, de normalización, pues ayuda a todas las personas, desde los niños hasta los adultos, los ancianos, a todos. Rosa. Mira, te voy a poner un ejemplo para que sea más gráfico. Una persona, por ejemplo, que viene a la consulta con problemas de seguridad, que es muy inseguro y quieres trabajar con música. Desde, por ejemplo, darle un instrumento que le pueda hacer sentir ese poder que no siente, por ejemplo, una percusión, y de golpe y porrazo darse cuenta de que se transforma y que hay una parte de él mismo que sale ahí en la sesión. O porque lo escucho y decir, es que cuando oigo esta música hay una parte de mí que sale o resuena, o salen emociones que están como subterráneas de ahí, latentes, que necesitaban salir hacia afuera. Puede ser rabia contenida, pueden ser recuerdos, miedos. Entonces estás ayudando a través de la vibración, sea escuchada o porque él participe, lo hace, de expresarlo. O puede ser la voz, simplemente acompañando a la persona a recordar ese momento, hacer un sonido para acordarse de ese momento de miedo, de trauma, de lo que sea que viene a la persona en concreto, y crear un puente con la voz para salir de esa emoción y llegar a otra que le lleva al bienestar y a conectar con un espacio diferente. Y es todo vibración, sea la voz o sea la música. Claro, porque ¿en qué consiste una sesión de musicoterapia? Bueno, depende, puede ser una sesión a nivel individual o bien a nivel grupal. Depende también de los objetivos que tengas que tratar con esa persona. No es lo mismo trabajar con un niño que con una persona encamada, ¿no? Pues no es lo mismo trabajar como ella con personas con cáncer que yo, que trabajo con adultos que están de pie. Según la patología con la que trabajes, vas a usar o utilizar el poder de la música de una manera o de otra. Con niños, por ejemplo, Nordo Robbins, que es uno de nuestros teóricos y modelo de musicoterapia, él nos descubrió la idea del niño sano, del niño musical sano que llevamos dentro. Por eso los niños con autismo, con dificultades, responden a la música, porque ese niño musical está sano. Pero cuando eres adulto también tu parte musical es muy posible que esté sana. Mis pacientes pueden tener una crisis, lo cognitivo, lo emocional lo tienen distorsionado, pero a la hora de que les guste un cantante o vibren con un músico, vibran igual que yo. Y les gusta igual que yo y tienen su historia musical, sus canciones preferidas, que a través de ellas y de lo que cantan y te piden están manifestando su problema. Y ¿por qué nos cantan tanto perdóname? Porque es muy difícil pedir perdón. A través de las canciones, todas las canciones están hechas de emociones, para decir cosas al otro, ¿no? Y a veces, en mi caso, la canción se convierte en la voz del terapeuta, o a través de lo que ellos me cantan o me dicen, me están diciendo lo que les pasa. ¿Y qué es más importante, la melodía o la letra? Las dos cosas, porque una canción son las dos cosas, ¿no? A veces hay gente que te une tanto la melodía como la letra, te llega. Hay en la Clínica de la Esperanza, el otro día que estaba con una paciente y me comentan que para ellos es muy importante la letra, sobre todo cuando están enfermos, ¿no? Con cáncer.
porque les ayuda a poder proyectar cómo se sienten. Incluso hemos hecho una canción, que son una de las técnicas que utilizamos en musicoterapia, es que puedan componer canciones sobre aspectos de su vida, de sus valores, de la familia. Y bueno, es como esta paciente nos explicó todo el proceso de cuando estaba bien, de su enfermedad y de lo que le está pasando en el hospital. Cuando acabó la canción dijo: gracias, alguien ha llegado a mi parte emocional. Gracias, porque de estos 53 días que he estado en el hospital, esta semana ha estado la más feliz de mi vida. Alguien está, ¿no?, por la parte emocional de la música. Sí, los pacientes suelen decir que los musicoterapeutas llevamos la parte humana al hospital. Sí. La parte humana. Fíjate, una aplicación más directa a un problema físico, por ejemplo, aquellas personas que han padecido un ictus cerebral o tienen Parkinson, problemas en su movilidad motora, algo tan simple como escuchar un sonido rítmico de un metrónomo, eso les ayuda a sincronizar el movimiento. ¿Pero puede tener alguna influencia negativa? Bueno, la música es un instrumento y el sonido, puedes utilizarlos para bien o para mal. La música se ha utilizado como tortura. Rosa. A ver, solo pensar cómo te encuentras si te ponen una música que te quita de quicio, porque no es la música en que tú vibras, que es una vibración para ti destructiva, en ese momento te pondrías histérico. Pero piensa en las personas que están expuestas a ruidos de aeropuertos, de un ruido muy de una vibración demasiado alta. No podrías dormir. O de un ruido, porque tu cerebro asimila ruidos que están ahí a tu alrededor todo el tiempo. Desde los normales, desde la nevera, una radio que suena, pero al que hay algo que está ahí todo el tiempo y es demasiado alto, tu cerebro no lo aguanta y crea una tensión en el cuerpo, y esa tensión evidentemente a la larga crea un malestar. ¿Algunos de sus pacientes alguna vez han rechazado esta terapia, la musicoterapia? ¿Han tenido que deshacerse de este método? No. Yo no. ¿Lo han recibido al 100% con efectividad? 100%. Bueno, en mi caso en psiquiatría, pues tengo que decir que el 90% les es muy positivo, ¿no? Pero hay algunos que sí, que a veces no quieren entrar en esa memoria musical o los sonidos o los ruidos le pueden alterar, pero bueno, esto se va controlando y puedes llegar a ayudarles, ¿no? O sea, hay personas para todo, pero lo normal es que la mayoría se sientan. Mira, precisamente en una de las clínicas que voy, en la sesión que yo hago los miércoles es de relajación y es de acogida de los nuevos ingresos, para que el paciente que ingresa se sienta como acogido desde una parte humana, que es la música. Yo creo que, por ejemplo, no hay que considerar tampoco la musicoterapia o la sonoterapia como un remedio milagroso. Es algo que a veces va muy bien y puede ser más eficaz que otras terapias, otras alternativas. Sí. A ver, lo que hacemos es acompañar un proceso de conciencia en la persona, sea de enfermedad o sea de un desarreglo emocional. Se trata de acompañar a esa persona y se pueden hacer muchas cosas complementarias, no solo hay una. Lo que es importante también es que sea una formación adecuada como musicoterapeuta, ¿no? Tiene una carrera detrás, todos unos estudios a nivel universitario, y que sea una persona capacitada para realizar la musicoterapia, porque como bien decías tú, puede llevar muchos beneficios, pero mal llevada puede tener problemas. ¿Y la música se puede utilizar como prevención también? Sí, sí. Sí, ahora ya está la musicoterapia preventiva y comunitaria, ¿no? Como gente que no tiene una patología concreta. Por ejemplo, aquí en Barcelona se están abriendo muchos talleres o sesiones de musicoterapia con emigrantes como forma de integrarlos. Estas personas no tienen una patología, tienen una situación social, ¿no? Entonces, para ayudarles, prevenirles e integrarles. Y luego, por ejemplo, como es beneficiosa, pues personas que se sienten solas, las personas mayores no es una enfermedad, es que te has hecho mayor, puede tener alguna patología concreta, pero la verdad es que si tú sigues cantando, sigues bailando, te vas a sentir... La música tiene también un gran aspecto social. A través de la música nos socializamos mucho y eso es muy importante para mucha gente que está sola en una sociedad como la de hoy día. Recuerdo una anécdota en Canadá de un municipio, Edmonton, que estuvieron emitiendo música clásica durante varias semanas y curiosamente observaron que la gente paseaba de forma más tranquila
y que había menos venta de droga. Entonces, bueno, de alguna forma influye. Pues lo importante es que vivamos en armonía, todos unidos y todos juntos. Muchísimas gracias, caballeros. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.